Bueno, nosotros somos el grupo La Unión Hace la Juerga, compuesto por Rubén Corredera, Pedro Hidalgo, Romualdo Llama y Antonio Jesús Lozano. Y vamos a hablar sobre el análisis de las ideas de los alumnos y en este caso pues sobre los animales. Primero vamos a tratar la descripción del instrumento de evaluación. Y en la primera pregunta se le pedía a los alumnos que clasificaran los animales siguiendo los criterios que ellos consideraran y que pusieran brevemente el criterio de clasificación. Con esta pregunta se buscaba averiguar cuáles eran las ideas previas de los alumnos sobre la clasificación de los animales. En la segunda pregunta del cuestionario se solicitaba a los alumnos que hicieran pruebas a los distintos elementos que se recogen en cada una de las imágenes proporcionadas, con el objetivo de saber qué edad previa tienen los niños de las funciones vitales de los seres vivos. En la tercera pregunta proporcionaba a los alumnos una serie de parejas de animales y pedía a los alumnos que expliquen cuál de ellos sobreviviría para saber qué edad previa tenían los alumnos sobre las relaciones interespecíficas entre los animales. Esto puede ser, por ejemplo, entre la vaca y el león, entre el gato y el ratón, entre la anémona y el pez payaso. En la cuarta pregunta se pedía a los alumnos que escribieran 3 rasgos que comparten todos los animales, con el objetivo de saber qué edad tenían sobre las características de estos. Y por último, en la quinta pregunta, se solicitaba a los alumnos un dibujo sobre cómo se vería la piel de algunos animales al microscopio y que lo explicaran. Con esto conseguiríamos conocer sus ideas de cómo están formados los seres vivos y en concreto los animales. En primer lugar, nos encontramos con un ejemplo de respuesta a la pregunta 1, en la que los alumnos debían agrupar los animales estableciendo ellos mismos los criterios y justificarlos. Y en este ejemplo de respuesta vemos cómo el alumno o alumna no ha sabido relacionar los animales en su correspondiente grupo, como ha sido el ejemplo de poner avispa o mosquito dentro del grupo de las aves, y a su vez siguen sin haber sabido justificar dichos grupos, ya que han justificado todos los grupos repitiendo su mismo nombre, como ha sido el ejemplo del grupo herbívoros, se clasifica así porque son animales herbívoros, y así sucesivamente. En el ejemplo de actividad sobre la pregunta 2, vemos cómo este alumno ha hecho referencia a las funciones vitales a la hora de diferenciar entre un ser vivo y un ser inerte, cosa que valoramos positivamente porque era uno de los requisitos de este ejercicio. Sin embargo, ha recurrido a identificar los seres inertes por su falta de movimiento, cuando esto sería una prueba errónea, ya que hay numerosos seres vivos que no realizan movimientos. Ejemplo de respuesta de la actividad 5, en la que los alumnos debían dibujar una célula animal con sus correspondientes partes y después hacer una breve descripción sobre lo que han dibujado. En este caso, el alumno ha dibujado a la perfección tanto la célula animal como sus correspondientes orgánulos, núcleo, citoplasma y membrana, y a su vez ha sabido describirlo a la perfección en un breve párrafo. Ahora nos encontramos con un ejemplo de respuesta de la actividad 3, en la que a los alumnos se les planteaba parejas de animales, y ellos deberían de decidir cuál de los dos sobreviviría en el caso de que se encontraran encerrados. En esta respuesta vemos cómo el alumno se ha basado en el instinto de depredación para elegir el animal que sobreviviría, como ha sido el caso de la vaca y el león, en la que ha elegido al león por ser el carnívoro, o del gato y el ratón por la misma razón. Vemos también cómo entre la anémona y el pez payaso han identificado una relación simbiótica, ya que ha elegido que ninguno de los dos moriría, mientras que en la relación entre el buey y el picabuey, siendo también simbiótica, ha elegido al picabuey. Ahora vamos a ver cómo se han analizado las ideas de los alumnos a través de estas actividades. En el análisis sobre la primera actividad, vemos cómo los alumnos han clasificado a los animales de diferentes maneras. Y sorprendentemente, ninguno de los alumnos que ha realizado el cuestionario ha clasificado bien a los animales con su correspondiente justificación. También hemos observado que son solo 5 los alumnos que han clasificado bien los animales, pero luego no lo han sabido justificar. Y solo un alumno ha sido el que no ha sabido relacionar correctamente los animales con su respectivo grupo, pero sí que ha justificado bien el grupo. Por último, también observamos que son 5 los alumnos los que no saben ni clasificar ni justificar los grupos. Hemos observado cómo establecen diferentes criterios de clasificación. Algunos ponen los animales que vuelan o los que viven en el mar, y otros han sabido clasificar por aves, por anfibios, por mamíferos, etc.
También hay muchos que clasifican por carnívoros, herbívoros, otros por vertebrados, invertebrados, etc. En el análisis de la actividad 2, vemos cómo la muestra ha identificado, al menos, una función vital de los seres vivos, aunque sin utilizar un vocabulario específico. Por ejemplo, echar de comer y si come es que está vivo. O me acercaría o haría un ruido y si reacciona es que está vivo. Un detalle que nos ha llamado mucho la atención es que cuando se refieren a la función de reproducción, siempre utilizan ese término y no otros más informales, como sí hacen con las otras funciones. Además, hemos detectado que ninguno de los alumnos ha respondido con las 3 funciones vitales con su correspondiente nombre. Finalmente, hemos observado que uno de los cuestionarios se afirma a la necesidad de tocar al animal para saber cuál es la temperatura de su cuerpo, lo que se puede asociar a que sabe que la temperatura de los animales cuando están vivos es mayor que la que tienen cuando están muertos. Se puede ver también que en general a esta pregunta los alumnos la han enfocado a verse en la situación concreta que se les plantea y no de manera más abstracta, lo que puede ser la causa de que no utilicen el vocabulario específico de las funciones vitales, aunque con respecto a sus ideas se ve claramente reflejado que conocen lo que contempla cada una de las funciones vitales. En el análisis de la actividad 3, vemos cómo los alumnos en su totalidad han sabido identificar la relación interespecífica de depredación entre las diferentes especies. Sin embargo, creemos que no todos han sido capaces de detectar la relación interespecífica de simbiosis, por la posible confusión entre el tipo de ave avión común y un avión artificial, o la dificultad para saber qué tipo de animal es un picabuey. Por otro lado, vemos como la mayoría han sabido identificar una relación simbiótica entre la anémona y pez payaso. Esto puede ser debido a que en la película infantil Buscando a Nemo sale muy bien representada esta información, y puesto que es una película para un tipo de público como lo son estos alumnos, es altamente probable que la hayan visto. En la actividad 4, los alumnos en su mayoría han sabido identificar que los animales, como seres vivos que son, realizan las funciones vitales y tienen una composición celular similar. Por otro lado, otros se han fijado más en su apariencia física y comportamiento habitual para sacar sus similitudes. Por supuesto, erróneas, puesto que no todos los animales comparten apariencia y comportamiento. En la actividad 5 hemos observado que como mínimo han sabido dibujar una célula animal y sus partes, exceptuando un alumno que no ha dibujado nada, y no sabemos con exactitud si es porque se le ha pasado ese ejercicio o porque no sabía realizarlo. Bajo nuestro punto de vista, creemos que todos saben cómo son las células animales, diferenciando a algunos que han puesto todas sus partes y bien explicadas, de otros que solo las identifican. También nos ha llamado la atención que algunos alumnos han dibujado, aparte de la célula animal, la célula vegetal. Puede ser quizás porque no hayan entendido bien el ejercicio. A modo de conclusión, hemos sacado que los alumnos estaban familiarizados con el tema, ya que se han sabido defender la mayoría de las actividades. También hemos observado que curiosamente los animales que han identificado como carnívoros en la pregunta 1 son los que luego en la pregunta 3 sobreviven. Por otro lado, en la pregunta 2 y 4 hemos comprobado que muchos rasgos de los animales coinciden con las pruebas que hacían los niños para ver si los animales estaban vivos. Además, nos hemos dado cuenta que, al ser familiares las imágenes de la actividad 2, han sido capaces de relacionar mucho más las respuestas con lo que harían en su vida cotidiana. Por ejemplo, han respondido ponerle comida a ver si come, y si no come es que no está vivo, que es lo que harían con sus mascotas. La última conclusión que hemos sacado es que hemos podido comprobar que la realización del cuestionario propuesto requirió más tiempo de lo previsto, tal vez por el interés por responder bien a todas las preguntas. Por otro lado, las dificultades que hemos encontrado tras haber hecho el trabajo es que nos ha costado encontrar una bibliografía concreta y que sea de fecha reciente. Es decir, nos ha resultado difícil encontrar todas las características previas de los alumnos. Otro aspecto que ha sido complicado es establecer los niveles correctamente en cada pregunta de manera que quede lo mejor posible. También nos ha resultado difícil establecer las preguntas correctamente de manera que lo puedan entender lo mejor posible. Y por último, también encontramos dificultades para acceder al centro, ya que el director del mismo nos puso problemas al principio. Como propuestas de mejora hemos encontrado en la actividad 1 que deberíamos de haber planteado mejor el enunciado de la pregunta, especificando que primero deberían de haber puesto el nombre al grupo y luego justificar por qué han puesto ese nombre. De la actividad 2 deberíamos haber puesto animales más variados, no únicamente mamíferos, para que pudieran observar más variedad de respuestas de los alumnos. En la actividad 3 podríamos haber elegido animales más comunes para nuestros alumnos y que les resulten más familiares.
En la actividad 4 deberíamos haber sido más concretos y explicarle que no deberían de poner características que comparten todos los seres vivos. Por último, en la actividad 5, bajo nuestro punto de vista, lo que se podría mejorar es el enunciado, puesto que cuando se pedía que describieran el dibujo, muchos alumnos han vuelto a nombrar las partes de la célula o incluso han explicado con un lenguaje parecido al de un libro de texto. Con esto acabamos nuestra presentación y espero que os haya gustado.